Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al estudio del capítulo 9 del libro de Esther. Y bueno, comencemos este capítulo 9, el penúltimo de este libro de Esther. Es el capítulo más extenso, así que vamos a ir leyendo por partes y pues ir estudiando poco a poco cómo se va desarrollando la historia. A este capítulo las diferentes versiones bíblicas le han puesto diferentes títulos y algunos de ellos me gustan mucho, ¿verdad? Y otros, no sé, difiero, pero bueno, ahí están en las versiones. Uno de los títulos que se le ha puesto es Los judíos destruyen a sus enemigos o El triunfo de los judíos, la victoria de los judíos, y este último que dice la venganza de los judíos. En lo personal, este no me gusta tanto, pero ahí está. Tenemos todos estos títulos para este gran capítulo que viene siendo el clímax de toda la historia, de todos los capítulos que hemos visto. Aquí viene esta victoria de los judíos. Y es que efectivamente aquí vamos a ver cómo ellos salen victoriosos del intento que hubo por exterminarlos, por acabar con ellos, ¿verdad? De prácticamente salir vencedores de un genocidio que se iba a hacer contra ellos. Otro título posible entonces podría ser Israel sobrevive al intento de genocidio por parte de Amán. Y bueno, qué cosas, ¿verdad? Ciertamente a lo largo de la Biblia y de la historia hemos visto cómo se ha intentado, porque esa es la palabra, exterminar al pueblo judío. Pero saben, esto es imposible, porque pues como lo podemos leer en la palabra, desde que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y lo pone como padre de la nación hebrea, del pueblo judío, hay una cosa que le dice desde el primer momento, ¿verdad? Que iba a ser bendito por todas las generaciones, ¿no? Su descendencia. Y ahí en Génesis 12:3 podemos leer, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y efectivamente en este capítulo vemos cómo se cumple esa promesa. Para Dios no hay ciertas temporadas, ¿verdad? Lo que Él ha dicho se cumple, lo que Él ha prometido, así sucede. Y bueno, nada más un poquito antes de empezar a leer este capítulo 9, recordemos lo que se vio en el capítulo anterior, el capítulo 8. Ahí se había dado ya un nuevo decreto, un segundo decreto, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Así dice Esther 8:11. Y luego dice que estuvieran prontos a destruir y a matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Bueno, eso pasó en el capítulo pasado. Podríamos decir contradecreto o segundo decreto de uno que ya se había dado desde el capítulo 3, ¿verdad? Conocemos la historia, pero nada más recordemos un poquito cómo fueron las cosas. Ya se había dado un primer decreto que decía, ahí lo tenemos en el capítulo 3, versículo 13, la orden que daba el rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ahí estaba como les digo, intento de genocidio contra el pueblo de Israel. Destruirlos. Ya había una fecha, ya se había lanzado una suerte
determinando el día, que era el día 13 del mes 12º. El segundo decreto sale 2 meses y 10 días después de que se había dado el primer decreto. Así que tenían que pasar 8 meses y 20 días para que se cumplieran ambos decretos simultáneamente, ¿no? Pareciera un poco loco esto, pero así va a suceder. 2 decretos contrarios, vaya, uno a favor de los judíos, este segundo, pero ya había uno en contra de ellos. Y justo el capítulo 9 del día de hoy empieza en este día. Llega el día 13 del mes 12 y empieza el gran enfrentamiento o la gran batalla. Y ya sabemos, ¿verdad? Ahorita con los títulos que les di, ¿qué es lo que pasa? Los judíos vencen. Pero vamos a leerlo porque vamos a encontrar varios detalles importantes. Primero se nos narra como que una primera victoria y después otra segunda victoria, porque como le gusta a Esther, esto se pasa a un segundo día, ¿verdad? Y los judíos en este momento, después de ser los perseguidos, ahora pasan a ser los perseguidores, ¿verdad? Y ya pasan de solo defenderse a atacar. Y vamos a leer entonces Esther 9 del 1 al 14, es un poquito largo este pasaje, pero vamos a poner atención porque está muy interesante. Y dice así: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Vean, hasta ya todos los demás del mismo gente del rey, gobernadores, ya se habían pasado, ¿verdad? Obviamente, hacia los judíos, ya se habían dado cuenta que Dios estaba a favor de ellos, ¿verdad? Y bueno, continuamos y dice: y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Vamos a dejar ahí este primer bloque de lectura, ¿verdad? Y pues sí, suena muy fuerte. Imagínense,
500 hombres muertos en la capital, más los 10 hijos de Amán, ¿verdad? Entonces sí fue bastante los muertos, pero aquí me gusta resaltar esto. Dice ahí al principio en el versículo 1 que sucedió lo contrario, ¿verdad? Amán lo que quería era exterminar a los judíos y sucedió lo contrario. Hemos escuchado, ¿verdad?, cómo Dios no es mencionado en este libro, pero su presencia y todo lo que Él hace ahí está presente, ¿verdad? Y también es interesante cómo Esther vuelve a pedir un segundo día para poder seguir exterminando a los enemigos, ¿verdad? Y se le concede, el rey le da este segundo día. A Esther le gustan las cosas así como más prolongadas, ya lo hemos visto como con el banquete también invita, ¿verdad?, a un segundo día. Aquí también pide un segundo día de extensión del decreto a favor de ellos y bueno, que cuelguen a los hijos de Amán. Y bueno, eso es lo que sucede y vamos a leer ahora el versículo 14 y 15 que pues concluye con esta victoria ya del segundo día que pidió esta extensión. Y dice así: y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los hijos que estaban en Susa, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Bueno, entonces ya teníamos 500 más estos 300 más los 10 hijos de Amán, ¿verdad? Y bueno, un dato también interesante es que los judíos no se quisieron aprovechar de los bienes de los demás, ¿verdad? Es algo ejemplar que podemos notar aquí. Y bueno, todo eso pasó en la capital, en Susa, pero también ahora veamos qué pasó en las provincias, que acuérdense que eran 127 provincias que tenía el rey Asuero en su dominio, y todas estas decretos y cartas se habían mandado también a esas provincias, y es lo que se nos narra ahora en los versículos 16 al 19 que vamos a leer. Dice: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Ay, no, ahora pues si nos ponemos obviamente del lado de los judíos, una gran victoria, ¿verdad? Pero son de estos pasajes que podemos encontrar difíciles en cierta manera de decir: ay, ¿cómo Dios permitió tanta muerte, tanta guerra? ¿Cómo es que 75,000 muertos en las provincias? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entender que esto no se trata de algo en el mero plano terrenal o físico. Nosotros tenemos que transportarlo al plano espiritual.
y aún así saberlo entender de esa manera espiritual, porque sí suena muy vengativo, como el título que les digo que no me gustaba tanto, pero sí suena así, muy vengativo y muy agresivo de parte de los judíos. Pero bueno, es que vamos a hacer una cosa, para entenderlo bien y pasarlo bien, correctamente al plano espiritual, hay que entenderlo primero bien en el plano terrenal. Y es que aquí vamos a tener que explicar ciertas cosas que ya estaban dichas por Dios con respecto a los amalecitas, porque recordemos, ya se nos había explicado, sobre todo en el capítulo 3, quién era este Amán, ¿verdad? Y sí, vamos a remontarnos porque Dios, ¿verdad? En su soberanía permite todo esto y cómo se dan las cosas. Bueno, recordemos, Amán era descendiente del rey Agag, ¿no? Que era una amalecita. ¿Y quién eran los amalecitas? Bueno, vienen de Amalek, ¿verdad? Y resulta que el pueblo judío, al salir de la esclavitud de Egipto, la primera batalla que enfrenta en el desierto es contra Amalek, ¿no? Ahora, con respecto a esa batalla, Dios había dicho algo muy importante. Y quiero regresarme ahí para que, les digo, entendamos primero qué pasaba en este plano terrenal. Éxodo 17:14 dice, y Dios dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea, esto ya estaba establecido por Dios desde muchos años atrás. ¿Saben? Casi 1500 años atrás, Dios ya había dicho que iba a raer del todo la memoria de Amalek, ¿no? Entonces, bueno, no nos sorprendamos con lo que está pasando. Pero a ver, vamos a profundizar aún más en esto. ¿Qué pasaba? Pues, ¿por qué Dios tan disgustado con los amalecitas o qué había pasado? La respuesta la tenemos ahí en Deuteronomio 25, 17 al 19, que dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Ay, estas palabras hasta me suenan, ¿verdad? Muy, muy fuertes. Dios diciéndole al pueblo de Israel, no lo olvides. Hay que exterminar a Amalek, ¿no? Y si entonces lo vemos desde ese punto, lo que está pasando aquí en el capítulo 9 de Esther es un cumplimiento, podríamos decir, obediencia de algo que ya Dios había dicho, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasaba con estos amalecitas? Ciertamente hubo varias batallas, quizá menores en el libro de Jueces con los amalecitas, pero hay una mención importante de ellos ya en el reinado de Saúl, del primer rey de Israel, casi, fíjense, 1000 años después de que había pasado de lo de la salida de Egipto y la guerra de Moisés y Josué contra Amalek. 1000 años pasaron y a Saúl se le había dado la instrucción de matar al rey Agag, pero Saúl no lo hizo. Ahí lo tenemos en 1 Samuel capítulo 15. Y ahora, en nuestra historia de hoy, del capítulo 9 de Esther, casi 500 años aproximadamente después de lo de Saúl, aquí está Amán, que es un descendiente de Agag,
Si se fijan, si Saúl hubiera cumplido esto, pues no tendríamos a Amán, ¿no? Pero bueno, Saúl desobedece y ahorita pues ya tenemos esta victoria, ¿verdad? Pero qué complicado se vio la situación en los capítulos anteriores, Amán tratando de hacer de las suyas en contra del pueblo de Israel. Fíjense, todos empiezan con Amalek, Agag, Amán, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? Dios estaba cumpliendo el de exterminar a los amalecitas, porque eso era lo que estaba sucediendo. O sea, hemos comentado otras ocasiones que no se trata de la historia de uno, sino de la historia de Dios contada a través de uno. Eso es lo que pasa en este libro de Esther. Me encanta porque sin mencionarse el nombre de Dios, Él es el personaje principal que está llevando a cabo sus planes. Se ve en muchos aspectos la soberanía de Dios y cómo Él está actuando en todo momento, incluso en aquellas suertes, ¿verdad? Que vienen cayendo en el día en que Dios quiso, ¿verdad? No la suerte. Y bueno, así que los judíos lo supieran o no, estaban cumpliendo un mandato de Dios al exterminar a los amalecitas, ¿verdad? Y a pesar de los años transcurridos, estaba sucediendo lo que Dios ya había dicho que sucedería. Ahora, ¿qué pasa? Si pasamos esto al plano espiritual, ¿verdad? No pensemos que se trate de andar exterminando o eliminando demonios por doquier. No, porque ya también hemos hablado de que las batallas del cristiano son internas, son con uno mismo, ¿verdad? No son con los demás, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no. Se trata de nosotros mismos y de extirpar y de eliminar todo aquello que es enemigo de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo pondríamos en lo espiritual a cada uno de estos personajes. Y a ver, quiero empezar con el mismo rey Asuero. El rey Asuero viene siendo nuestra alma, donde está la mente, porque si se fijan, la verdadera batalla, lo sabemos, está en la mente. Y el rey Asuero está como esta parte del alma, de la mente, que ciertamente puede irse hacia un lado o hacia otro, porque fíjense, él prestó oídos a Amán y promulgó un decreto en contra de los judíos. Ahora, Amán entonces, ¿qué significa? Pues es los deseos de la carne, es la carne, ¿verdad? Y con todas sus pasiones y deseos que jala a la mente a querer hacer lo que quiere. ¿Qué era lo que estaba haciendo Amán? Que orilló a Amán a dar este decreto en contra de los judíos. Ahora, entonces, Esther, ¿qué significaría? Pues es nuestro espíritu, el espíritu del hombre, ¿verdad? Que pues así huérfano necesita una guía. Recordemos que Esther era huérfana, ¿verdad? Y si no es porque su primo Mardoqueo la toma y la guía, es que empieza a tomar sentido. Entonces Mardoqueo es tipo del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, si el Espíritu Santo nos va guiando, es que vamos haciendo las cosas correctamente. Y solo así es que el Espíritu Santo en nuestro espíritu empieza a tomar ese control de la situación, ¿verdad? Y salir vencedores de una situación en donde la carne y sus deseos quería dominar. Creo que no sé si se pudo entender esto, pero veámoslo así, no veamos esta historia como pura sangre y vengativa. Tiene
su sentido espiritual que aplica ahora en nuestra realidad, porque si no nada más sería una historia preciosa en la Biblia donde ganan los buenos. No, va muchísimo más allá, ¿verdad? Va a que nosotros aprendamos a entender cómo a veces nuestra carne quiere ejercer siempre control, porque la carne, así como Amán, es egoísta, ¿verdad? Quiere dominar, pues nos conocemos, porque todos la verdad es que hemos llegado a un momento en que nada más queremos satisfacernos y satisfacer con nuestros caprichos, nuestros antojos, ¿no? Y querer vengarnos. Pues es la carne la que nos está jalando a hacer eso, pero no, por eso es tan importante que necesitamos a Dios, ¿verdad? Y a su Espíritu Santo, que siempre nos diga así, hazlo así y asado, ¿verdad? Si lo vemos así, es muy interesante analizar todo lo que Mardoqueo hizo con Esther, a irla guiando paso a paso a qué hacer desde un principio. Y algo importante que no debemos dejar de ir es, por ejemplo, en cuanto al ayuno. En el capítulo 4, mi esposo, de hecho, habló acerca del ayuno y lo importante y el significado verdadero del ayuno, ¿verdad? Cómo Mardoqueo va guiando a eso. Y ahí en el capítulo 4, versículo 3 de Esther, como dice que hubo ayuno, lloro y lamentación, ¿verdad? Hubo clamor tanto de Esther como del pueblo. ¿Por qué? Y eso es a lo que nos guía el Espíritu Santo. No descartemos esta parte. Y si lo vemos así, es muy espiritual todo lo que pasa. Y bueno, sigamos al versículo 20 al 32, que ya es la última parte de este capítulo. Y se nos da ya en estas últimas versículos cómo se establece porque de esta batalla sale una celebración, sale una fiesta que hasta nuestros días el pueblo judío sigue celebrando. Y es interesante cómo también ellos dijeron que se haga durante todas nuestras generaciones y lo han cumplido. Se sigue festejando, ¿verdad? Y aquí es cuando se da esta fiesta. Fíjense, la única y la del Purim, que es esta, y la del Hanukkah son las únicas dos fiestas adicionales a las que Moisés estableció, ¿verdad? Entonces esta es una de ellas, la fiesta de Purim. Y vamos a leer entonces del versículo 20 al 32, que dice: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias,
provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Pues entonces, como les decía, aquí tenemos cómo se establece esta fiesta de Purim, ¿verdad? Y bueno, hemos visto muchas cosas, pero ¿qué podemos resaltar, verdad? El control de Dios, que todo Él lo tiene en sus manos, cómo Él es soberano sobre toda situación. Y esta fiesta, ¿verdad? Que se llama suertes, por decirlo así, porque Purim es el plural de pur, suerte. Como estas suertes están en manos de Dios incluso. Recordemos cómo dice Proverbios 12:33, que dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. Así es, tenemos que entregarle nuestra vida a Dios y dejar que Él la gobierne, ¿verdad? Porque Él tiene hasta las suertes en sus manos. Y bueno, para terminar y ya como último comentario, esto de Amán y lo que hizo nos recuerda cómo pues Satanás no pensó que la cruz sería la muerte para él. Así como Amán, cuando levantó esa asta para colgar a Mardoqueo, no se imaginó que iba a ser para él mismo, ¿verdad? Así Satanás, cuando vio a Jesús en la cruz, ha de haber pensado: ahí quedó, ahí es su fin, ahí murió. Y no pensó que más bien el que iba a morir era él, porque Jesús venció la muerte y el pecado, ¿verdad? Y es gracias a ese sacrificio que nosotros podemos ser salvos, podemos ser libres de pecado y gozar, ser guiados del Espíritu Santo para las diferentes batallas que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y a esos enemigos sí exterminarlos, todos esos deseos de la carne que van en contra de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿verdad? En la cruz, pues Satanás fue el derrotado. Y podemos decir, como dijo el pueblo de Israel en este último pasaje: nuestra tristeza se cambió en alegría y el día de luto en día bueno. Con estas palabras termino. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Hasta luego.